estamos convocados hoy día para pronunciarnos sobre esta acusación constitucional, que desde luego es una facultad que tiene el Parlamento y que no podemos dudar de ello. Ahora, yo me pregunto, y es una pregunta que de alguna manera fue formulada en la mañana, pero en otros términos por los diputados acusadores, dice, ¿será responsable la ministra Donoso de la muerte de Ámbar? ¿Pudimos haber evitado esta tragedia o con ello falló todo el sistema? Pareciera, por eso dije en otro contexto, que para los diputados acusadores, efectivamente casi hubo, sobre todo de parte de uno de ellos, hacer responsable a la ministra, asociarla directamente con ese crimen alevoso y horrendo de Ámbar. Uno de los episodios quizás más lamentables de estos últimos tiempos, porque Ámbar fue una adolescente desde muy tempranamente fue abusada, como hoy día nos hemos enterado incluso a los 12 años, que tuvo una familia disociada, que fue víctima de constantes abusos hasta que finalmente asesinada por Hugo Bustamante e incluso a pesar de las notas que dejó meses antes, de alguna manera cuestionando la posibilidad de que pudiera estar sujeto que era el compañero de su madre. Esa persona que había sido condenado que había sido condenado a 15 años por 2 homicidios simples contra su expareja y el hijo de ella. Hoy está en prisión preventiva y siendo formalizado por un delito de violación con femicidio. Entonces uno se pregunta, ¿cómo una persona con tan graves delitos se le otorgó esa libertad condicional y qué responsabilidad puede tener la ministra de la Corte de Apelaciones, que es lo que debemos juzgar? La libertad condicional, como aquí se ha dicho, se encuentra regulada por el decreto 321 del año 2016. El tema es que en esa época, de acuerdo a la jurisprudencia y lo que así se decía, era un derecho siempre y cuando se cumplieran los requisitos objetivos que establecía la ley, que eran 4 condiciones. Y además, en particular, para los condenados por penas mayores de 20 años, el artículo 3 exige que para su procedencia tiene que haber cumplido a lo menos 10 años. Y el órgano a cargo para otorgar estas libertades condicionales es la conocida como Comisión de Libertad Condicional, compuesta por una ministra, en este caso la ministra acusada de la Corte de Apelaciones, y 4 jueces juzgados de garantía. La reforma que hizo el primer gobierno de Piñera radicó en ese órgano la decisión, que anteriormente era la Seremi Justicia. Entonces, esa comisión en la región de Valparaíso, presidida por la ministra, otorgó libertad en el año 2016 875 solicitudes, es decir, al 90%, por cumplir los requerimientos, y solo fueron rechazados por no cumplir los requisitos justamente de cumplimiento de tiempo de condena. Entonces, se otorgaba la misma siguiendo criterios objetivos, como decíamos, por la ley. Es difícil decir entonces que se incumple la ley si no existían otras condiciones y otros requisitos. Es decir, ¿cómo se cumple lo que no existía? Es una de las primeras preguntas que uno se puede hacer. Es más, en el caso que la comisión denegara justamente esas libertades condicionales, las defensas de los detenidos recurrían al amparo en los tribunales de justicia, que, como hemos dicho, en la jurisprudencia de aquella época, la interpretación era que denegar la libertad condicional solo podía hacerse sobre la base de criterios objetivos y, por lo tanto, recoger criterios subjetivos son muestras de indicios de una privación arbitraria de la libertad, y así lo establecen varios fallos de la Corte Suprema. Incluso en uno dice, comillas, se alza como un derecho de todo condenador que solo puede ser desestimado por razones objetivas y claramente comprobadas, no por criterios de presunciones, que en el presente caso no se indican expresamente y que por ello devienen ilegales. Entonces, es cierto, había este informe desfavorable de Hugo Bustamante y se procedió a su libertad. ¿Y por qué entonces? Porque era visto, como ya hemos dicho, un derecho, porque el informe no era vinculante y porque sí cumplía entonces los requisitos establecidos en el artículo, los 4 requisitos que ya han sido mencionados. Para el año 2019, recién se dictó la ley
21.124, donde se incorpora como requisito el informe psicosocial, que hay que tenerlo en cuenta, que no necesariamente incluso todavía es vinculante, pero sí se tiene que tener en cuenta. Pero estamos hablando en 2019. Por lo tanto, y que además, por cierto, el reglamento de esta ley recién, para que seamos claros, el gobierno publicó el reglamento este 17 de septiembre, o sea, estuvo años sin reglamento para que a la hora de las responsabilidades asumamos todos y cada uno la que nos puede tocar. Entonces, la ley contó incluso con el rechazo o abstención de una mayoría importante de diputados del Chile Vamos, siendo uno de ellos el principal impulsor de esta acusación. Entonces, a mí me surge la duda, ¿cómo podemos responsabilizar a la ministra de no aplicar de forma vinculante el informe que algunos de ellos, incluso diputados acusadores, rechazaron dicha idea? En fin, según los acusadores, al otorgar la libertad condicional a Bustamante, configura la causal de notable abandono. Y notable abandono de deberes, si tomamos la definición del profesor de Derecho Alejandro Silva Bascuñán, la define como cuando se producen circunstancias de suma gravedad que demuestran que por actos u omisiones la torcida intención e inexplicable descuido o la sorprendente ineptitud de los que se abandonan, olvidando o infringiendo los deberes inherentes a la función pública ejercida. Entonces, tenemos que analizar si efectivamente hubo notable abandono de deberes, como es el capítulo 1 de esta acusación. Se le acusa entonces de configurar este notable abandono de deberes, infringir su deber de imparcialidad de la ministra debido a su interpretación laxa del mismo, sin fundamento, poniendo en libertad a un grupo de personas que ponen en riesgo a la ciudadanía, es decir, no solo a Bustamante, sino a otros condenados. Cuesta ver que en este aspecto se pueda configurar una falta de imparcialidad de la ministra Donoso al momento de fallar, porque, como decíamos, no infringió norma alguna de manera explícita, ya que al resolver la libertad de Bustamante cumplió con las normas vigentes del decreto 321, vigente al año 2016, el cual ha sido respaldado por diversos fallos de los tribunales superiores de justicia que interpretaban la libertad condicional como un derecho, siempre y cuando cumpliera los criterios objetivos para su otorgamiento, como ya lo hemos señalado. Entonces, se le acusa imparcialidad por no fundamentar la libertad otorgada, pero si el reglamento de la ley de ese entonces no exigía fundamentar las concesiones hechas a libertad, solo en caso que fueran denegadas. El haber dejado libre a un doble homicidio, entonces, por cierto, uno lo puede mirar hoy día, con lo sucedido 4 años después, como una muy mala decisión, por cierto. Pero podemos perseguir la responsabilidad de la ministra por este hecho. Es decir, por otra parte, el principio de responsabilidad es complejo. Imputar individualmente la responsabilidad constitucional de una ministra por la decisión de un órgano colectivo compuesto por 5 personas que además decidieron en forma unánime otorgarlo, donde incluso el voto de la ministra fue el último, por ser de mayor jerarquía, así que ni siquiera podemos decir que fue el voto que influyó para que los demás componentes del tribunal colectivo se hubieran sentido presionados. Creo que hay una falta de rigurosidad plantear entonces una infracción para esta determinación tomada 4 años atrás, en un contexto muy distinto, como ya lo hemos señalado, y parece por lo menos inoportuna. ¿Qué hubiese pasado si este criminal Bustamante no hubiese cometido este atroz asesinato de Ámbar? La discusión no se estaría dando y no podríamos estar acusando a la ministra. Entonces, ¿cuál es el hecho que se le imputa? ¿Sucesión de dejar en libertad a un condenado por homicidio en ese momento simple o el posterior homicidio de Ámbar? Por eso insistimos que juzgar con lo que ocurrió 4 años posteriores no parece realmente que sea una mirada muy objetiva. También señalar de que no puedo entonces compartir, lamentablemente, y esto hay que reconocerlo, el que se pueda dejar en libertad a personas que han cometido abusos, violaciones, femicidios. Yo espero, y esta es una responsabilidad que vamos a tener todos adelante, que seamos mucho más rigurosos a la hora de poder determinar por la legislación los límites a los cuales se pueden conceder si ya no lo miramos como un derecho absoluto cumpliendo condiciones objetivas, sino que como un beneficio, pero un beneficio donde las exigencias sean mucho mayores, y yo espero que nunca más. Violadores,
asesinos de mujeres, de muchachas, de adolescentes realmente puedan entonces concurrir a esa libertad si somos mucho más rigurosos a la hora de aplicarlo. Pues esta no es responsabilidad de la ministra que estamos hoy día juzgando. Esto es responsabilidad de cómo fue hecha la ley y la que era al momento vigente el 2016. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que el notable abandono de bienes entonces es una causal de derecho estricto, siendo lo notable lo digno de atención o cuidado, o sea, no, es la última ratio. Nosotros no podemos sino ver la actuación de la ministra de la Comisión de Libertad como dentro de la precariedad del sistema penitenciario, donde la Gendarmería es el órgano que está a cargo del seguimiento de la reinserción, que es uno de los objetivos principales que procura Gendarmería, pero a lo cual le faltan los recursos humanos y materiales para tener verdaderos talleres de reinserción, pero sobre todo una vez que se tiene una libertad condicional, que es un procedimiento, que no significa libertad, significa que está bajo otras condiciones, digamos, esa persona privada de libertad está en otras condiciones para hacerle el seguimiento, cosa que obviamente Gendarmería no pudo hacer. Y por lo mismo tenemos que insistir, eso lo decía un abogado hoy día en la mañana defensor, en el tribunal de ejecución. ¿Para qué? Para que esto no vuelva a suceder. Entonces, incumplió la ministra con el ordenamiento jurídico, creo que queda claro, conforme a derecho, que esto no es un hecho antijurídico, que uno la puede mirar hoy día, por supuesto, hoy día como una mala decisión, sí, pero eso no justifica decir de que incumplió lo que no existía, que al revés, se apegó a lo que la ley en ese momento señalaba. Por lo tanto, creemos que la configuración de notable abandono no se da, y no es mi opinión solamente formada a través de leído todos los informes, sino que es ratificada por esos profesores constitucionalistas, el profesor Zúñiga, que manifestó que la acusación de los ministros del Poder Judicial no es para perseguirlos por responsabilidades políticas, sino constitucionales, o el abogado Ferrada, que dijo la discusión nace desde una diversa interpretación que se tiene sobre el decreto ley, pero que no es suficiente para establecer el notable abandono, y así podría seguir señalando ejemplos. Por eso sí es la última ratio de carácter subsidiario a otros controles, sanciones que sí pudo haber tenido la ministra y que sin embargo no ha sido incluso objeto de reproche por parte de la Corte Suprema por sus resoluciones. Capítulo aparte es que yo puedo considerar que apegado a la ley fue una mala decisión colectiva, pero sí puedo compartir otros fallos que esta ministra ha tenido y que fueron citados por el senador Guillé y que claramente apuntan a derechos humanos, a medio ambiente, a proteger el medio ambiente, las mujeres, en fin, el caso de Quintero Puchuncaví, el caso de Quintay y otros, que sí evidentemente hay esa forma de expresarlo a través de sus fallos. Sobre el capítulo segundo, francamente, no vale casi ni la pena considerarlo porque, como dijo uno de los abogados defensores, ni siquiera fue defendido por los propios acusadores. Hasta están mal citados los tratados internacionales. Y en general, los tratados internacionales lo que más velan es por la reinserción de aquellos privados de libertad. Así que, francamente, no vale la pena ni siquiera detenerse en ello, por supuesto. Entonces, creo, lamentablemente, que esta acusación se ha sustentado más que en argumentos que tengan sustentos, digamos, jurídicos, hay falta de argumentos jurídicos, más bien se sustentó en cierta emocionalidad y, por supuesto, la empatía que puede generar en todos nosotros el condenar el atroz crimen de Ámbar. Pero lo que más podemos decir una vez más que en el caso de Ámbar, lo que sí tenemos que ser conscientes es la falla que tiene hoy día el Estado de Chile, su incapacidad de proteger a los menores, a aquellos que incluso están en atención ambulatoria, ya sea directamente Sename o a través de sus organismos colaboradores. ¿Hasta cuándo vamos a seguir asistiendo a esta falla y esta falta de mirada de género en lo que es la justicia, en lo que se refiere a las mujeres, en los femicidios, en los abusos y tantas graves violaciones que conocemos y que hemos ido viendo e incluso ahora en plena pandemia? E incluso lo que dijo la directora OFEM, que es la Asociación de Abogadas Feministas, que lamentablemente esto no va a solucionar el problema real, sino que nos distrae, dice, incluso el objeto de terminar con las causas de fondo de este abuso, faltando la perspectiva de género a la hora de otorgar estas libertades condicionales cuando se trata entonces de esta violencia machista. El crimen de Ámbar es francamente horroroso y ha afectado notablemente
por supuesto, a Villa Alemana, en la región que represento, Valparaíso, y por cierto, que mi doble condición representante en la región de Valparaíso y como mujer, me duele atrozmente. Y no puedo sino empatizar con toda esa población que se sintió horrorizada de conocer esto. Pero seamos justos. Aquí no podemos, por un alevoso y terrible crimen, enjuiciar a la ministra que no tiene responsabilidad directa de aquello. ¿Sí cumplió con lo que era la ley de ese momento? Sí. Y lo que sí falló es el sistema, entonces, donde no somos capaces de proteger niños que lo requieren, o niñas en este caso, donde Gendarmería no tiene todos los medios, donde recién el 2019, con votos de oposición, incluso de algunos, se incorpora el informe psicosocial recién, y donde el reglamento incluso recién es del 17 de septiembre. 17 de septiembre, que tengamos claro. Entonces, yo quiero solamente decir, Presidenta, de una vez, no puedo sino votar en contra de esta acusación porque creo que la ministra actuó apegada a la ley, aunque no comparta la decisión, visto con los ojos las consecuencias posteriores que ocurrieron 4 años después. No comparto ninguno de los 2 capítulos, como lo señalaré después en la votación en separado.